De vuelta en 360 grados, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, se llevó a cabo la Asamblea General número 42 de la OEA y algunos planteamientos, algunas inquietudes y muchísimos cuestionamientos, sobre todo correspondientes a los países pertenecientes al ALBA. Veamos cuáles fueron las declaraciones que levantaron alguna polvoreda. Estas fueron dadas por el presidente Rafael Correa de Ecuador. Lamentablemente vemos que el sistema interamericano no está al nivel de este cambio de época, sin poder dar soluciones o al menos posturas contundentes y decisivas a problemas tales como colonias en nuestra América, me refiero a las Islas Malvinas, o al embargo criminal que sufre ya por medio siglo un país hermano como Cuba, o a cosas tan sencillas como llevar ante la justicia a los responsables del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. Históricamente, la OEA ha servido tan solo como instrumento de política internacional de países hegemónicos, como la llamó alguna vez Fidel Castro, ha servido como ministerio de las colonias. Incluso debió desaparecer cuando se demostró su ineficacia y el absoluto irrespeto, por ejemplo, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, durante la Guerra de las Malvinas. Informan que hoy aquí tenemos 67 observadores. Muy claro y muy puntual el presidente Rafael Correa. Le doy la bienvenida también a Ricardo Angozo. Ricardo, qué placer que esté con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Empiezo y voy al grano, porque ahí vimos las declaraciones. Es mucho lo que dijo el presidente Correa, pero aquí hay un tema y es que no solamente está hablando el presidente de Ecuador. Habló como un bloque regional, habló como el ALBA. Y la gran pregunta es, ya se sabe abiertamente que están haciendo un ataque directo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un ataque también directo a la Relatoría de la Libertad de Expresión. ¿Usted cómo ve el funcionamiento de lo que estaban planteando estos líderes en Cochabamba, Bolivia, frente a la OEA? Es una idea vieja de Hugo Chávez y una idea que después ha impregnado toda la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América. Lo que pretende el ALBA es un organismo multilateral en América Latina sin Estados Unidos y Canadá. Eso está claro, es un objetivo que tienen desde hace 13 años. Que ese objetivo sea legítimo o no, que sea positivo o negativo para América Latina, no lo sé, pero es un objetivo de Hugo Chávez desde hace 13 años. Y la cumbre de la CEAL de Caracas iba en esa dirección, lo que ha sido UNASUR y todos los proyectos, digamos, que ha tenido el ALBA para América Latina van en esa dirección, crear un organismo multilateral sin Estados Unidos. Y yo creo que el objetivo a batir por la ALBA es la OEA, claramente. Yo no digo... Pero es válido, usted lo decía muy bien, si tiene o no la validez o no, pero el tema es este. Estamos hablando de gobiernos que están siendo cuestionados fuertemente en el tema de derechos humanos. Gobiernos que están siendo fuertemente cuestionados, por ejemplo, por la CIP, en el tema de Ecuador, en el tema de Venezuela. Que estos gobiernos vengan a decir... No, que no nos vigile más la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no nos vigile más la relatoría que está haciendo mucho. Eso realmente los demás países de la región tienen que acercarse a esa configuración o al contrario ponerle un freno. Bueno, y países que se sitúan en la órbita más reaccionaria del mundo. Se sitúan con Siria, que está violando los derechos humanos, que está condenado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con el régimen libio. No olvidemos las relaciones que tenía la ALBA a nivel internacional. Con el régimen libio, cuyo dictador ha caído y ha sido ejecutado por su propio pueblo, con el régimen de Siria, que está provocando una auténtica matanza condenada internacionalmente, incluso ya condenada por Rusia, solamente la está apoyando la ALBA y China. Y Irán. Se está situando también con países como Irán, que están condenados al ostracismo internacional y cada vez más cuestionados incluso hasta por sus propios vecinos. Ricardo, desde tu punto de vista, entonces, más que cuestionar a las cumbres, como se ha venido haciendo, y a los organismos, pues porque se está formando otro organismo. Lo que se quiere únicamente es que el imperialismo abandone. Yo creo que quieren, el objetivo a batir es la OEA porque está Estados Unidos. Aurelio, ¿se va a acabar con la OEA? A ver, yo quiero empezar con esto, pero yo tengo un enfoque que puede ser complementario al que ha dicho Ricardo y el que han dicho ustedes. Yo creo que lo que ha fracasado no es la OEA, lo que ha fracasado es la política norteamericana hacia América Latina. La política norteamericana hacia América Latina, a mi modo de ver, es una agenda que lo más relevante es el libre comercio y la militarización. Realmente ahí ha jugado y eso ha permitido que gobiernos, llamémoslos alternativos, podemos ser críticos, en fin, uno puede congeniar con uno, no estar de acuerdo con otro, pero gobiernos alternativos al poder de los Estados Unidos
hoy tiene una posibilidad de hacer el cuestionamiento. Con eso se dice también, entonces, Aurelio, qué pena interrumpirlo, con eso lo que usted plantea es que la OEA le pertenece a Estados Unidos. La OEA ha sido un instrumento de los Estados Unidos, eso no tiene ninguna duda. Es decir, se jugó un papel de hegemón en América, pero fíjense ustedes que desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI se empezaron a crear otros polos políticos. Y aquí hay una cosa que Ricardo no menciona y que yo pienso que también pues es bueno complementarlo. Yo no creo que solamente lo que se puede decir como el grupo ALBA. Aquí hay también poderes fuertes en el subcontinente, que es el caso de Brasil. ¿Cierto? Por supuesto. Entonces, aquí se están configurando, claro, obvio, claro, sí, pero son excelentes, pero cada cual en su territorio, ¿no es cierto? O sea, ya, es decir, Brasil es un país que está empezando a hablar duro, que está empezando a jugar duro, que está, que está jugando en la sexta economía del mundo, está entrando al club de las potencias. Y entonces a mí me parece que es importante mirar esto con un aspecto más geopolítico, más estratégico de ciertos jugadores importantes que hoy aparecen en el continente, que antes no existían. Veamos que Correa nuevamente asume la vocería del ALBA. Recordemos lo que pasó en la cumbre de Cartagena, cuando fue él el único que se mantuvo aislado y que no estuvo presente por diferentes circunstancias, pero asumió la vocería y los países del ALBA se le dieron la vuelta. Ana María, pero fíjate una cosa, cuando Correa dice yo no voy, Ortega ni dice ni voy, pero no aparece, van dos, ¿cierto? Chávez, Kirchner se va antes, Dilma suspende su cita, ¿cierto? No, eso al final no salieron en la foto ni la mitad. Entonces, es importante, y bueno, Kirchner salió diciendo una foto más, dijo, y me fui. Evo llegó tarde a la foto, ¿sí? Pero es que, mire, vamos a ver. Fíjense que yo sí creo que hay que reconocer la realidad. Aquí hay una nueva lectura geopolítica en América Latina. Ya que pensemos de un bando o del otro. La pregunta es si esa lectura que se está dando realmente es la que le conviene más a la región o lo que se está dando es sencillamente salgamos del imperialismo para entrar en el despotismo. Mire, veamos declaraciones también y declaraciones que ha dado el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y le doy la palabra de una vez a Aurelio para que pueda intervenir. Veamos las declaraciones. Brasil. La OEA continúa siendo una institución indispensable. Aunque se critiquen a veces con buenas razones nuestras limitaciones y errores. Pero no es la única, por cierto. He dicho muchas veces que este es un hemisferio de regiones. Los temas de integración económica se tratan mejor en CARICOM, en el SICA, en la UNASUR, el Mercosur o la CAN. Hay actividades que países contiguos realizan de mucho mejor manera en su espacio. Otras agrupaciones funcionales y de diálogo que también juegan un papel de importancia. Los países pueden tener múltiples afinidades y hacer avanzar aspectos importantes en alianzas flexibles entre algunos de ellos. Bueno, escuchábamos las declaraciones y yo te vi a ti, Ricardo, aceptando, y a usted, Aurelio, diciendo, bueno, sí, eso tiene razón, estamos de acuerdo. Yo creo que Insulza está describiendo un escenario. El panorama. Fíjese que nos podemos entender mejor regionalmente, en pequeños bloques, eso es lo que él está viendo. Ahora, Insulza es un candidato casi que antinorteamericano, ¿no? No, totalmente norteamericano. Correcto, es decir, es un outsider de la pauta norteamericana en el continente. Entonces, yo sí creo que se está tratando de crear por parte de fuerzas muy importantes. Es que estamos hablando de que Venezuela es el primer exportador de petróleo de América Latina, Brasil es la sexta economía del mundo, Argentina le está hablando duro a Repsol y a los ingleses. Sí, estamos hablando de cosas nuevas. Pero estamos hablando también de sentidos, Aurelio, donde usted habla de temas económicos muy valiosos, pero la pregunta ¿es acaso Venezuela la primera democracia en exportar valores democráticos en la región o Brasil? Pero bueno, uno tampoco, yo tampoco creo que Estados Unidos sea la gran democracia del norte. Pero o sea, si alguien ha hecho guerras en este mundo ha sido Estados Unidos. Entonces, yo diría que el tema es distinto. Por eso digo, el enfoque es un enfoque, yo diría que de pronto el enfoque inicial es la puerta de entrada puede ser la que usted dice, Hassan. Pero si uno va al fondo, aquí hay muchas cosas en juego, es la región en juego. Y hablando de la región, Aurelio, ¿cómo entender ese silencio de Colombia? ¿Cómo lo debemos interpretar? El silencio de Colombia. No, yo creo que desde que ha llegado Santos ha habido una indefinición. Creo que cuando estaba Uribe tenemos las cosas mucho más claras, aunque a algunos les guste, era una política exterior mucho más clara, más definida, más pro-occidental, más pro-norteamericana. Yo, sinceramente, muchas veces no sé a qué está jugando Santos en política exterior ni en política interior. Con respecto a lo de echar al imperio, y quiero rebatir algo que decía aquí Aurelio, yo creo que es que realmente lo que se detecta, y los europeos lo detectamos también, y creo que en América Latina se detecta, es que Estados Unidos en política exterior cada vez tiene menor interés. No sé si es la campaña pero por lo menos en América Latina no le interesa. No le interesa nada.
No sé si es que la situación económica, la grave crisis económica ha polarizado la campaña electoral y la precampaña norteamericana, pero lo que percibimos los europeos es que, por ejemplo, el proceso de paz de Oriente Medio está muerto, ha muerto. Hemos visto a Obama en la cumbre de la OTAN y no ha dicho absolutamente nada, no ha habido una política... Ricardo, pero lo que usted plantea también es bien interesante antes de que hagamos una pausa. Si Estados Unidos no está diciendo nada frente a la OTAN, no está diciendo en esa cumbre del G8 en Chicago. En Oriente Medio. En América Latina, mucho menos. Es decir, América Latina ni yo siquiera quiero- está yo quiero en la agenda del gobierno. El país en que más invirtió Estados Unidos con el Plan Colombia, que fue Colombia, ni siquiera lo visitó Obama hasta la cumbre de Cartagena. Ricardo, un segundito. Yo quiero hacer una precisión. Yo no digo que esa sea la agenda actual. Yo digo, esa era la agenda y se agotó. Con eso coincido contigo. Y no tiene agenda hoy. Caballeros, la agenda era libre comercio, era militarización. Esa agenda se Quizá agotó. por la propia situación Voy a interna, tener que la crisis interrumpirlos. económica es muy fuerte. Vamos a... y quiero que se mantenga así, así que más o menos vámonos a la pausa. Venimos en un minuto con más en 360 grados. De vuelta con 360 grados, una visión global de la noticia. Gracias por acompañarnos y seguirnos en Twitter. Dentro de brevísimo estaremos conectándonos con el asambleísta por Alianza País en el Ecuador, Paco Velasco. Pero mientras tanto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, también manifestó la necesidad de que la Organización de Estados Americanos se reforme y esto sea inmediato. Siento que es el mejor momento para refundar a la OEA y esté al servicio de los pueblos de América. Reconocemos que la antigua Organización de América, antes llamada Abya-Yala, por eso esta propuesta con mucha humildad, siempre pensando que los beneficios sean para los pueblos de América. Muchas gracias y muchas felicidades. Bienvenido nuevamente a Bolivia. Escuchábamos las declaraciones por parte del anfitrión, pero quien se llevó quizás la peor parte fue los derechos humanos. La CID No, la se comisión, llevó, la comisión la Comisión de indudablemente. Derechos Humanos se llevó la peor parte y se cuestionó muchísimo la injerencia que tenían sobre la libertad de expresión. Correa fue muy duro y manifestó algunas críticas. Vamos de inmediato a comunicarnos ya con el asambleísta Velasco. Asambleísta, muy buenas noches. Asambleísta, vamos a ver si podemos tener esa comunicación muy clara. Bueno, él fue muy enfático y fue muy duro, se refirió a que pues se deben a una agenda, se deben a un grupo de poder y que él también incluso llegó a proponer salir de la CID. La comisión se llevó la peor parte, pero yo creo que como periodistas que somos no podemos dejar de lado que la peor parte se la llevaron los medios de comunicación. El discurso de Correa fue claramente antidemocrático y en una línea cercana a un discurso fascista, lo que dijo sobre los medios de comunicación, Mire, que Ricardo, era le sumo lo inaceptable. que usted dice, sometimiento a países hegemónicos, a las ONG y a los intereses de gran capital mediático. A mí me recordaba un poco lo de la conspiración judeo-masónica de Goebbels, ¿no? O sea, esto de que los periodistas somos unos conspiradores, que vamos a una logia masónica y que estamos preparando un plan para dominar el mundo y subyugar a los pueblos. Pero claro, van a por la comisión. ¿Por qué van a por la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos? Porque la Comisión les ha puesto el dedo en la llaga. Hay cuestionamientos hace muy poco, ¿no? Ha señalado dónde están las violaciones de derechos humanos. Todo el mundo sabe que las violaciones de derechos humanos en este continente están en Venezuela, están en Cuba, o lo que ha pasado con la situación de los medios de comunicación en Ecuador, o con la represión de las marchas indígenas en Bolivia. Pero es que ahí está la pregunta, Ricardo. ¿Hacia dónde apunta cuando se dice, mire, hay que reformar la OEA, hay que acabar con estas instituciones? ¿Qué es preferible? Y eso es una pregunta al aire que hacen muchos analistas. ¿Tener una comisión que está funcionando literalmente rindiendo informes desde Washington? ¿O vamos a trasladar la Comisión de Derechos Humanos acaso a Venezuela, a Caracas? ¿O la vamos a tener en La Habana? ¿O dónde van a quedar realmente los intereses que van a vigilar los derechos humanos en la región? ¿En países que no están garantizando esos derechos? Aurelio, ¿usted cómo percibe esa posición? Yo creo que el ataque a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene de varios flancos. Yo creo que no solamente viene de los grupos de países que ustedes señalan. Estados Unidos le redujo también el presupuesto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en Colombia los fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, vamos para Mapiripán. Ha habido toda una ofensiva de confrontación de esos fallos. La Comisión está atacada por varios lados. La Comisión no está atacada solamente desde el ALBA, yo creo que la Comisión está atacada desde varios frentes, incluyo a Colombia. No veo clara la posición de Colombia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acaban de elegir un colombiano
el doctor Humberto Sierra Porto, un eminente jurista, miembro de la Corte Constitucional, como juez de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es un cargo de honores, ¿no? Eso es un cargo que no tiene ni... Bueno. Pero el de Catalina Botero, por ejemplo, en la relatoría no es honorio. Es un cargo realmente que está cumpliendo una función estratégica. Pero fíjese que esa comisión cada vez está en sándwich entre el norte y el sur. No es solamente el sector del ALBA o de Venezuela, los Estados Unidos no quieren, en Colombia... Pero Aurelio, ¿podemos calificar, como se ha calificado, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los medios de comunicación son manipuladores, mentirosos e injurian día a día? Pero hay una cosa que sí está, Ana María. Yo sí tengo una posición crítica frente a muchos medios de comunicación. Puede que se exagere, puede que se... Es más, creo que parte de un gobernante es, a partir de esa realidad, saber tolerar y saber entender. Pero que los medios de comunicación en el mundo y en América Latina y en Colombia y en otros países juegan un papel de claro sesgo en intereses políticos y económicos, yo sobre esto no tengo ninguna duda. ¿Usted como periodista está de acuerdo, Ricardo? Yo no estoy de acuerdo. Yo he estado en Ecuador y lo que he visto es un país plural, un país multipartidista y un país donde hay libertad de prensa. Pero claro, hasta cierto límite. Yo sé, por ejemplo, que en Ecuador conozco a periodistas críticos y me han dicho es imposible publicar un libro en contra de Correa. La gente se autocensura. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, pero sí digo, hay poderes económicos detrás de medios de comunicación. En todos los países, en todos los países. Ahora, creo que no se trata de censurar, pero si es una realidad, pues estamos hablando de Rupert Murdoch, pues, para que no nos vamos muy lejos, ¿cierto? Yo sí creo que tiene que haber que hay que romper esa ligazón tan estrecha de algunos intereses con los medios de comunicación, dejando claro una cosa, creo que la censura no es la forma de hacerlo. Mire, Estados Unidos durante la reciente cumbre de esta Organización de Estados Americanos también aceptó, porque eso es una parte que aceptó los Estados Unidos, consensuar algunos cambios en el organismo, pero señaló además que no acatará ninguna imposición. Veamos esa información de los Estados Unidos. Tenemos mucho optimismo, creo que podemos llegar a un acuerdo, a un consenso con todos los países, pero no tenemos la posibilidad de imponer cambios mandatorios ahora. Yo creo que nosotros podemos llegar a un consenso, a una resolución sobre el sistema interamericano de derechos humanos, preservar la independencia, la autonomía y que todos nosotros podamos estar de acuerdo con ese proceso. Bueno, ahí estábamos escuchando el pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos por medio de su representante. Vamos a intentar nuevamente contactarnos con el asambleísta Paco Velasco desde Ecuador. Asambleísta Velasco, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Nos escucha claramente? Claramente. Bueno, asambleísta, ¿cómo entender? Esto debemos entender que hay ya un rompimiento con la OEA. ¿Cómo entender? Y aquí hemos estado conversando sobre la peor parte se la llevó la Comisión de Derechos Humanos y también la libertad de prensa por parte de las declaraciones del presidente Correa. No hay ningún rompimiento con nadie. Lo que hay es una onda expansiva de parte de algunos mandatarios y de algunos países que lo que pretenden es democratizar a una institución que ha estado bajo el dominio de los Estados Unidos. Creo que... Pero, asambleísta, ¿no le parece que hay un rompimiento al momento en que se dice que no debería estar ni Estados Unidos ni Canadá, que no debemos estar con los imperialistas? Cuando los imperialistas pretenden sobrepasar sus derechos, sus límites y sus fronteras y pretenden imponernos a nosotros, desde luego que no. Pero si es que vienen de igual a igual y si podemos compartir en todo de igual a igual, desde luego que todos son bienvenidos. Asambleísta, le habla Hassan Nazar, una pregunta muy puntual. En el marco mismo de lo que propone el presidente Rafael Correa, que ha sido enfático, atacando a la Relatoría de la Libertad de Expresión, ha sido enfático atacando a la Comisión de los Derechos Humanos de la OEA, es decir, organizaciones que vigilan, que controlan parte fundamental, lo que es la libre expresión, lo que es los derechos humanos en la región. Cuando se atacan esas instituciones, no se está vulnerando realmente los principios básicos de la Carta Interamericana de la OEA, que la OEA no está diseñada para violar ningún precepto democrático, al contrario, está diseñada para garantizarlos y protegerlos. ¿No es un absurdo pretender salir de ese modelo para entrar en otro? No, lo absurdo es que ese sistema interamericano de derechos humanos no vigile las libertades en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es lo absurdo, que ese violatorio e ilegal ley de vigilancia de inteligencia en el extranjero
sin orden judicial llevado a cabo por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos no sea vigilado por la OEA. Pero es legítimo, asambleísta, es legítimo que un presidente que demanda periodistas ataque justamente a la comisión que vigila la libertad de expresión en la región. Es legítimo que apoye también a otro presidente, por ejemplo, como el presidente Chávez o el presidente Ortega, en atacar a la Comisión de Derechos Humanos cuando lo que más se está vigilando es la violación de derechos humanos en Venezuela, por ejemplo. No, lo que pasa es que tiene que vigilarnos a todos. O sea, porque ha de haber una organización que solo vigile a unos y no a todos. Yo considero absolutamente pertinente que existan organismos que vigilen el cumplimiento de los derechos humanos, pero ese cumplimiento tiene que ser para todos. Oiga, usted acaba de escuchar, acaba todo el mundo de saber lo que han hecho con los drones un presidente a quien le tengo aprecio, que es el presidente Obama. Acaba de asesinar sin fórmula de juicio a unos dirigentes terroristas de no sé qué país. Vamos a ver, ¿eso merece o no merece la vigilancia de la Organización de los Estados Americanos, dado que un país está ahí metido, que es de Estados Unidos? ¿Ustedes están de acuerdo? Ricardo. Yo creo que lo primero, la reforma de la OEA es necesaria, eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que hay un consenso en eso y se vio desde la crisis de Honduras el 28 de junio del 2009. Los instrumentos que nos damos en la sociedad internacional son para que resuelvan problemas y si no los saben resolver o no pueden resolverlos es que no valen, no son válidos. Yo creo que la reforma de la OEA es absolutamente asumible por todos los que estamos en esta mesa y seguramente por Correa y por Obama. Pero de ahí a plantear en esos términos un discurso como el de Correa, que es un discurso totalitario, un discurso antidemocrático y en el que no se acepta la libertad de prensa y en el que no se acepta que pueda haber las opiniones del diferente y en el que no se pueda plasmar en los medios opiniones, digamos, disidentes o que disienten de su proyecto político, me parece absolutamente inadmisible. Estamos hablando de un país donde nadie se atreve a publicar un libro en contra del señor Correa porque no encuentra ni siquiera una editorial. Asambleísta Velasco. Donde una simple columna de un periodista es condenada por el presidente y condenan a ese medio a pagar 40 millones de dólares. Son situaciones, perdón usted que le diga, señor asambleísta ecuatoriano, son situaciones que solo se ven en Bielorrusia, solo se ven en Siria y solo se ven en Libia. Solo se ven en países de regímenes totalitarios. Eso no se ve en ninguna parte ¿puede del contestarle mundo. a Ricardo? Ni siquiera en Colombia eso se ve, señor. Asambleísta Velasco. Pero mire usted los asesinatos de periodistas que han tenido lugar en Colombia, en México, en Chile, en Ecuador, ¿no? Los asesinatos, señor. Usted me está hablando de las quejas del presidente Correa por los excesos de la prensa, que yo pudiera también, digamos, estar en desacuerdo con ciertas declaraciones fuera de tono del presidente Correa. Pero en lo general, en este país no hay un solo periodista encarcelado. Usted compara con Bielorrusia o con Colombia. ¿Cuántos periodistas se mataron en los últimos 6 meses en Colombia, señor? Pero no por el poder oficial, no por el Estado colombiano. No fueron crímenes de Estado. Asambleísta y Ricardo, tenemos que hacer una pausa. Ya vuelvo con usted de inmediato para que podamos seguir debatiendo. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos aquí en 360 grados, una visión global de la noticia. Regresamos a 360 grados, una visión global de la noticia. Son las 8:34 p.m. en Bogotá, Quito, Lima. Aurelio, usted estaba escuchando las posiciones del asambleísta Velasco y, por supuesto, de Ricardo también, pero intervenga usted también. Sí, yo quiero señalar varias cosas sobre lo que se ha dicho aquí en la mesa en los últimos minutos. Yo coincido con Ricardo en que la OEA tiene que volverse a rediseñar. Es mi criterio. Y cuando digo que se tiene que rediseñar, lo digo por lo mismo que dice la delegada norteamericana. A mí me llama la atención que la delegada norteamericana diga, busquemos un consenso. Eso no tiene precedentes en la historia de América Latina. ¿Por qué? Yo creo que Estados Unidos sí es consciente. De que hay una corriente. De que hay una nueva realidad. Aurelio, pero Estados Unidos trata de adaptarse a esa realidad. Y ojo, esa realidad implica reformar la OEA y también adaptar a esa nueva realidad las instituciones. Una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que tenga que ver con presencia de actividades, de nodos económicos que están allí, e incluso el tema de prensa. Yo creo que el mundo no le ha dado todavía a cuáles son los límites del poder económico en los medios de comunicación. Un tema importante, Aurelio, diciendo que no usted habla la figura del consenso. Muchos critican, y se lo quiero preguntar también a la asambleísta Velasco en Quito, si es justamente eso lo que hace que estas organizaciones no tengan dientes, que tienen que llegar siempre a un consenso. Que ese consenso no se da. Es que los dientes son el consenso. Exactamente. Porque no hay otra forma, tú no puedes imponer ahí nada. Yo creo que el periodo de las imposiciones, por lo que yo veo, por lo pronto, está... Asambleísta Velasco, ¿cuál es su posición? Esta decisión de Estados Unidos, sorpresiva, y desde luego que yo la aplaudo,
de volver a los consensos no ocurría si es que países como Ecuador, como Venezuela, como Bolivia no ponían en el tapete el tema de la injusticia en la OEA, por favor. O sea, Estados Unidos, no es que ellos han promovido un rediseño de la OEA por voluntad propia, como un autorreconocimiento Asambleísta. de sus errores, no, han sido otros países los que han criticado. Ok, pongámonos en el hipotético, asambleísta, de que llegamos a ese consenso, pero el presidente Correa fustigó y fue muy duro con la CIDI, muy duro con los medios de comunicación. De acuerdo a usted, que es de Alianza País, ¿quién debe manejar, quién debe regular, quién debe supervisar que se dé un cumplimiento a los países de la OEA o a la nueva organización, como quiera llamarse? Yo hace un momento escuché la palabra Murdoch. Me parece que por lo menos los ingleses lo que están sabiendo es que ha habido un maridaje entre el poder económico, fáctico, periodístico y el poder político, un maridaje para perjudicarle a la sociedad del pueblo británico, por Dios. O sea, lo que se está viendo es asambleísta, pero perdón, le pregunto, eso no suena mucho a retórica imperialista, a un discurso muy abierto que se está usando ahora en la región y empieza el presidente Chávez por ese discurso de hablar del imperialismo, cuando aquí realmente lo que estamos viendo es que los medios están cumpliendo una función específica y es hacer control político, hacer narración, contar los hechos como son, y lo que estamos viendo es unos presidentes, empezando por el presidente Rafael Correa, que lo que hace es que cuando recibe la crítica demanda a los medios. ¿O no es eso, Ricardo, lo que está pasando? Sí, evidentemente con respecto a los medios ha llegado a niveles muy críticos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela se han cerrado canales de comunicación, se han cerrado emisoras de radio. Si uno viaja mañana a Caracas y en su hotel pone la televisión, comprobará que solamente quedan 2 medios de televisión que sean críticos con el gobierno. El resto, digamos, están sumidos. O sería coherente, y Ana María también quiere intervenir, sería coherente, por ejemplo, tener entonces la relatoría de la libertad de expresión en La Habana o tenerla en Cuba. No, pero en sería un chiste. Ricardo, Paco, en ¿dónde Colombia no hay estar? ni uno. No hay ni un medio crítico. Asambleísta Velasco, ¿dónde debería estar? ¿Quién debería tener ese control? ¿Quién debería tener esa supervisión? No, debería, cuando en el rediseño de la manera con la cual se vigila, se monitorea las libertades en los países, cuando existe ese rediseño, pero previo al rediseño, puede estar en cualquier país, puede estar en La Habana, ese no es el problema, pero lo que tiene es que demostrarse. No han dicho nada ustedes, por Dios, alguno de los panelistas habló del tema Murdoch. O sea, en el mundo existe un poder fáctico económico que está acostumbrado a subordinar el poder político. ¿O qué? ¿O el discurso antiimperialista, el de la justicia británica que le mete preso al señor asesor de David Cameron por haber estado, digamos, en contubernio con el emporio Murdoch? Por favor. Pero, asambleísta, usted está hablando de un poder político y un poder económico detrás de eso, pero vayamos a la realidad ecuatoriana. Y usted sabe que también hay ahora en este momento un poder político, que es el del Estado, que se encuentra detrás de muchos medios de comunicación. ¿De cuáles medios de comunicación? Desde Televisión, Gamavisión, El Telégrafo. Asambleísta, usted sabe que los medios que fueron incautados y los medios que fueron incautados todavía se mantienen en manos del Estado. Compare el tiraje del Telégrafo con el Universo, con el Comercio, con el... Pero no importa, asambleísta, pero el poder ejecutivo está detrás de esos medios. Pero tiene derecho de estar detrás de unos. O sea, 1 versus 6, no sea malita. Pero es que no es 1 versus 6 y usted sabe que esa no es la realidad. No ya es son malito, algunos. ver la realidad. Aurelio, adelante. Sí, bueno, yo vuelvo a insistir en el punto que digo. Este tema que está tocando con el señor asambleísta Ana María tiene que ser un tema que se vuelva a barajar en el continente. Sin duda hay presencia de poder económico en los medios, en los grandes medios de comunicación. Ese es un hecho. O Globo en el Brasil es un poder enorme, El Tiempo en Colombia, pues ni hablemos, ¿sí? Canales privados de televisión son de los grupos económicos. Yo creo que América y América Latina tiene que dar en el blanco de regular hasta dónde llega la incidencia del poder económico. Pero es muy peligroso eso, Aurelio, es muy peligroso. Pero sin la censura. Sin la censura. Sí, o sea, yo vengo de un país que tuvo 40 años de dictadura, pero tiene que haber lo primero que hizo el general Franco fue crear un ministerio de propaganda donde subordinó a todos los medios de comunicación. No quedó ni uno libre, independiente. Pero yo no diría que hay que hacerlo de Franco. Ese es el comienzo del totalitarismo. Pero ¿cómo se autorregulan esos medios? ¿Cómo se autorregulan?
Eso también, hay que resolver esa inquietud. ¿Cómo se autorregula? Bueno, tenemos modelos en sociedades capitalistas, bueno, entonces sociedades como el Reino Unido, por ejemplo, que tiene un buen modelo con la BBC, que a veces, aunque es un medio oficial y financiado por el Estado, es crítico con el gobierno. Pero es oficial. Pero es crítico con el poder. Hay que buscar un modelo así. Pero no puede ser ni la censura, ni puede ser el libre albedrío. Porque asambleísta. Eso también eso también lleva al del control de los medios me sonó franquismo puro y duro. Pero eso también lleva, Ricardo, así lo ven desde Corea, por ejemplo, pero eso lleva a la plutocracia total. El que los poderes económicos, los grandes grupos económicos de los países están tomando el control de los medios de comunicación. Eso no va a tener alguna regulación, no va a tener alguna autorregulación, no va a haber unos mecanismos. Aurelio, así hasta el final. Permitamos también Eso escuchar al asambleísta. Asambleísta ¿no? Velasco. Asambleísta Velasco. Estoy totalmente de acuerdo en que la censura es el peor mecanismo. Pero lo que yo estoy defendiendo es lo siguiente. Ustedes mencionaron la columna del señor Emilio Palacios del diario Universo. El presidente no lo enjuició por decirle dictador 8 veces. En esa columna le dice 8 veces el dictador, el dictador, el dictador. No le enjuicia por eso. Le enjuicia porque dice el señor Palacio que hay que llevarle ante la Corte Penal Internacional por haber ordenado disparar a discreción contra un hospital lleno de civiles. ¡Por Dios! Asambleísta, yo le pregunto a las personas y los periodistas que se ven afectados en las sabatinas por parte del presidente Correa, ¿qué derecho a la réplica tienen ellos? ¿Qué derecho a la defensa les está dando el Estado? Desde todas las semanas de sus medios de comunicación. Pero si todas las semanas lo que usted está escuchando, dictador, abusivo, prepotente... ¿Qué derecho a la réplica se les está dando en los medios que están en manos del Estado? Pero es al revés. ¿Y qué derecho le están dando a Correa en las manos que están privadas? Pero usted sabe que la tiene, además de que tiene las cadenas nacionales, que con eso ya es más que suficiente. Y además que está haciendo un ataque frontal. Mire, tenemos que empezar a redondear. Y Ricardo, para que empecemos a concluir sobre lo que representa o no, usted lo ha dicho muy claro, hay que reformar la OEA. Hay un consenso en el hemisferio sobre esa figura. ¿Usted cree que la OEA pueda ser reemplazada? Es decir, que entre otro organismo a suplir el rol completo de la OEA. Yo creo que la crisis de Honduras reveló que el instrumento no está funcionando adecuadamente y no da soluciones políticas en el continente y hay que reformarla. Pero creo que la geografía no se puede cambiar. La geografía no se puede cambiar, los Estados Unidos están ahí y está implicado en los problemas del continente. Por ejemplo, un problema fundamental. Yo vengo ahora de México, donde el narcotráfico ha permeado toda esa zona. En Centroamérica, donde el narcotráfico se hace evidente en El Salvador, Guatemala, Honduras, incluso ya Costa Rica y Panamá. Y la geografía no podemos cambiarla. Tenemos que hablar con Estados Unidos y tenemos que resolver los problemas continentales, nos guste o no con los Estados Unidos, porque es nuestro vecino. Nosotros en España eso lo asumimos. Nos gustaba o no nos gustara Francia, Francia era nuestro vecino y nuestro camino hacia Europa pasaba por ahí. Y un vecino de este continente es Estados Unidos y habrá que hablar con él. No se puede desconocer. Implicado en los problemas del continente, que es la calidad de la democracia, lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la pobreza, la calidad de las democracias, de la educación, de la salud. Y es nuestro vecino y habrá que hablar con ellos y resolver los problemas con ellos. Aurelio. Yo creo que hay una nueva realidad geopolítica. Todas estas contradicciones y debates que tenemos en el fondo reflejan eso. Hay nuevos poderes, hay nuevas fuerzas, hay expresiones diferentes, alternativas, y creo que una OEA, una organización de Estados americanos, yo creo que debe incluir a los 34 países de América, pero tiene que incluir, por supuesto, unas nuevas realidades bajo un criterio de consenso, unas nuevas visiones, unos nuevos equilibrios. Y con respeto a todos, evidentemente a todos. Y teniendo en cuenta una cosa, poderes fuertes que están jugando. Yo diría que incluso la contradicción de Estados Unidos con América Latina, si bien tiene este grupo de países, también tiene una contradicción con Brasil en términos de ciertos poderes. Entonces, creo que todo eso hay que hacer. Muchísimas gracias y vamos a concluir brevemente con la intervención del asambleísta Velasco. Totalmente de acuerdo que es indispensable saber que hay nuevos vientos en América Latina. Y bueno, el presidente Morales ha hecho una expresión terrible, violenta, pero dice, muere la OEA al servicio del imperio o renace para servir a toda América. Así tiene que ser. Asambleísta, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Que tenga una buena noche.